El Instituto ILAEP te da la bienvenida al Bhagavad Gita Kathasharam, un proyecto educativo dedicado al estudio del Bhagavad Gita. Bienvenidos, bienvenidas. Todavía en esta lección, así como lo hicimos en la lección número 1, estamos preparando el terreno, labrando el terreno para poder plantar la semilla de la comprensión del Gita y estudiar el Bhagavad Gita con las herramientas necesarias que nos van a permitir tener una mejor asimilación. Este tema tiene como título el contexto histórico del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita está dentro del compendio más extenso de literatura que se conoce en el planeta, que se llama Mahabharata, un libro de poesía épica que narra la epopeya de la historia del mundo desde la explicación védica en la historia antigua, 5.000 años atrás. O sea, registra los hechos ocurridos 5.000 años atrás y más para atrás, o sea, hasta hechos que pasaron en miles y miles y miles de años atrás. Entonces, claro, esto parte de un paradigma muy diferente al paradigma de la historia y la antropología occidental y la historia en Occidente. Es que el hombre como tal, como ser humano civilizado, el Homo sapiens, comienza a vivir de unos miles de años, a existir de unos miles de años para adelante. El paradigma védico es completamente diferente. Claro, esto es todo un abordaje que se debería hacer en una lección completa de cuál es por qué el paradigma védico es diametralmente diferente, opuesto al paradigma occidental de la historia. Pero no nos vamos a detener en este punto ahora. Si en el momento de tener los encuentros virtuales surge esta inquietud, podemos preparar el tema en una lección completa para poder hacer que las dudas que tengan sean explicadas. Pero bueno, me voy a ir directamente ahora al punto de cómo el Bhagavad Gita llega en el contexto histórico. Entonces, Bharata significa tierra consciente de Dios, como definición general. En la India, por ejemplo, los mismos habitantes de este país no se llaman a sí mismos hindúes, se reconocen como seguidores de Bharata Varsha, tierra donde el cultivo espiritual es lo principal, una cultura muy antigua, la más antigua del planeta, donde el cultivo espiritual es lo más importante. Y también Bharata significa las dinastías de regentes, de líderes políticos que en la antigüedad, 5.000 años atrás, gobernaban el planeta de tal manera en que la gente no solamente cumpla con los deberes de la vida humana material, sino que también cumplan con los deberes del desarrollo espiritual. Hubo una lucha de poder entre dos dinastías hermanas dentro de la dinastía general Mahabharata, que eran los Kurus y los Pándavas. Los Kurus descendían de Dhritarashtra, era el hermano mayor de 3 hermanos, y que por derecho en la ley védica de herencia le hubiera correspondido regir, gobernar, pero debido a que era ciego, entonces las leyes de la regencia, de la política en la tradición védica, le imposibilitaban, lo anulaban como líder gubernamental. Entonces el puesto automáticamente pasaba a su hermano Pandu. Pandu tenía 5 hijos que son conocidos como los Pándavas. Entonces está Yudhishthir, Bhima, Arjuna, que es el receptor del Bhagavad Gita, Nakula y Sahadeva. Y Dhritarashtra tenía 100 hijos, encabezados por Duryodhana, que era una persona completamente cínica, perversa, materialista, envidiosa. Entonces, por el lado de la ceguera física y por el lado de la ceguera espiritual, tanto Dhritarashtra como Duryodhana no eran personas correctas para regir, para llevar adelante el Dharma. El justo derecho era el de Pandu, pero Pandu había fallecido y por lo tanto el reino quedaba a manos de su hijo primogénito, que era Yudhishthira.
toda la historia hay que leerla en el contexto védico, pero digamos, los usurpadores del justo gobierno, que era el de Yudhishthira Maharaj, que era un devoto puro, se lo conoce como Ayatra Yatru, alguien que regía con tanta magnanimidad, con tanta conciencia espiritual, que jamás se encontraba en los demás enemigos. O sea, él no veía inclusive a sus detractores como enemigos, los veía como instrumentos para su crecimiento personal. Y siempre era consciente de Krishna, siempre era un devoto puro de Krishna. Entonces Krishna advino en esa situación, la misma divinidad suprema, eso es lo que está afirmando los Vedas, para proteger el Dharma, como explica el mismo capítulo 4 del Bhagavad Gita. Cuando la situación fue completamente imposible de solucionar, entonces por las leyes de la regencia en los Vedas, se tuvo que llegar a una disputa por medio de una batalla que era controlada en una región en particular, no como hoy en día, que cuando hay una diferencia en el liderazgo político de una nación con la otra, mueren inocentes, mueren niños, mueren ancianos, mueren mujeres o personas que no son capacitadas para la guerra. Entonces él se llevó esta disputa al campo de Kurukshetra, que se llama... Así empieza el texto del Bhagavad Gita: Dharma Kshetra Kurukshetra Samaveta Yuyupsavaha. El rey Dhritarashtra está preguntando qué hicieron los hijos de Pandu, mis sobrinos, y qué hicieron mis hijos en este lugar de peregrinaje. Le está preguntando a su secretario Sanjaya, que tenía el poder de la visión a distancia, lo que se conoce hoy en día como telepatía. Él tenía tanta percepción, estaba tan compenetrado con las situaciones de estas familias, que podía recibir desde la distancia la situación que estaba ocurriendo, porque el superalma Krishna en el corazón se lo estaba revelando. Bueno, entonces ese es el contexto histórico que permite llegar a la situación donde Arjuna, el hermano menor de Yudhishthira, al ver el poderío político enfrentado por sentimientos de animadversión, por envidia, al ver que son parientes, que son hermanos, no son primos hermanos, son hermanos, él siente que no es correcto pelear, siente que aparte de él tenía la capacidad de matar a todo el mundo, era un guerrero, se llama Maharati, un guerrero capaz de aniquilar a todo el ejército él solo. Estaba su abuelo Bhishma del otro lado, o sea, había muchas cosas que le hicieron entrar en crisis. Y esa crisis existencial, que es capítulo 1 del Gita, que se llama Vijaya Yoga, es lo que le permite al Señor Supremo, Krishna, hablarle el Bhagavad Gita, hablarle el conocimiento espiritual y afinarle la visión de cuál es el propósito de estar dentro de esta existencia material, ¿no? Este es el primer tema, ahí tenemos 3 temas dentro de esta lección. Vamos al segundo tema, que es cómo está presentada esta literatura, porque el Bhagavad Gita es considerado como el libro espiritual, filosófico más importante de todos los Vedas. Como acá en Occidente se conoce la Biblia como el texto de referencia más importante, en la tradición védica es el Bhagavad Gita. Y hay muchas, así como en la Biblia hay muchas perspectivas, y hay muchas traducciones del Gita en Occidente, se han llegado como 600 traducciones, pero prácticamente ninguna ha mantenido el espíritu fidedigno del Gita. Entonces, para poder sustentar de que el espíritu de esta edición que Bhaktivedanta Swami presenta es fidedigna, en el trabajo literario tenemos que explicar esto. Se ha mantenido el rigor académico, como cuando uno presenta un ensayo en la academia tiene que presentar referencias, citas. Entonces este formato del Bhagavad Gita viene con el sánscrito, con la grafía original de Devanagari, para que se pueda estudiar que no hay ninguna adulteración. Incluso para la traducción de los textos originales, Bhaktivedanta Swami Prabhupada pidió a sus transcriptores que también revisaran como se dice, la traducción del Dr. Radhakrishna, que era un filósofo que no está dentro de la tradición Gaudiya Vaishnava, pero que tenía una traducción muy fidedigna del sánscrito de los textos del Gita. Entonces está corroborado por las dos. Hay 2 escuelas que están divergiendo filosóficamente en la tradición védica, que son los personalistas y los impersonalistas. Ya veremos esto de qué se trata a medida que avancemos en el estudio. El Bhagavad Gita que se presenta acá homologa
la traducción del sánscrito tanto de una escuela como de la otra, entonces es fidedigna por ese lado. Se traduce el verso en forma gramatical y cuando se explican los textos, las explicaciones que se dan están basadas en un estudio hermenéutico de otras escrituras védicas que sustentan estos puntos que el traductor y comentarista Bhaktivedanta Swami Prabhupada está dándonos a la humanidad toda, a Occidente y a la humanidad toda. Bien, y el último punto, eran como decíamos 3 temas de esta lección, es que la metodología de adquisición de conocimiento se tiene que estudiar el Bhagavad Gita con personas puras que han practicado estas enseñanzas, que son devotos puros del Señor. El mensaje del Bhagavad Gita es para volverse un devoto de Dios, para comprender la relación que tenemos con la fuente toda, con la divinidad, con el Señor Supremo, con Krishna. Y si no se recibe esta información de esas personas que ya tienen esa asimilación, que ya tienen ese nivel de pureza, la perspectiva que vamos a recibir puede ser psicológica, o sea, tamizada por el mercado de las situaciones que en el mundo material nosotros requerimos. Hay mucha gente que estudia la Bhagavad Gita para aplicarlo en sus necesidades psicológicas, para aplicarlo en sus necesidades sociopolíticas, como lo hizo Gandhi, ¿no? Utilizó la Bhagavad Gita para sus necesidades sociopolíticas, pero no abordar el Bhagavad Gita para la verdadera necesidad para la cual está presentado el Bhagavad Gita, que es para desarrollar nuestra comprensión de nuestra identidad espiritual y nuestra relación pura con el Señor Supremo. Entonces, esto es un poco la idea de por qué tenemos que esta lección presentamos acá, para entender hacia dónde queremos llegar con este estudio del Bhagavad Gita. Cuando mencionamos que queremos llegar a la dimensión más profunda, que es la dimensión espiritual, no queremos decir con esto que la dimensión social, vocacional, psicológica, inclusive sociopolítica, que el Bhagavad Gita no es que no nos puede dar esas herramientas. Sí nos las puede dar, por supuesto que nos las puede dar, pero esa no es la meta última del estudio del Bhagavad Gita. Entonces, por eso se llama Bhagavad Gita tal como es, porque quiere explicar lo que se llama en taxonomía las categorías, ¿no? Taxonómicamente hablando, la esencia, lo principal, lo más importante que se debe entender del Bhagavad Gita es nuestra identidad espiritual y nuestra relación con la divinidad suprema, con Krishna. Bueno, muchas gracias y nos veremos en los encuentros, y tenemos también el material de preguntas y respuestas para poder comprender, exponer nuestras dudas y tratar de resolverlas. Hare Krishna.